Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Aries. Bueno, si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus ancestros y tus maestros en esta ocasión. Bueno. Qué cartas tan bonitas las que han resultado para ti en este instante. Viene para ti viaje, un viaje muy muy importante, un viaje en el cual tú vas a tener fortuna, fortuna no solamente porque tal vez estés esperando conseguir mucho dinero, que no es malo tener dinero, absolutamente para nada. Recuerda que en este mundo, en este planeta, lo positivo o negativo es el uso que le demos a las cosas o cómo utilicemos las cosas o para qué destinemos las cosas. De la misma manera como un cuchillo puede servirte para realizar la mejor comida, la mejor cena, también puede ser utilizado para hacerle daño a otra persona. Bueno, o a otro ser vivo, algún animalito, alguna planta, algún otro tipo de ser vivo. Bueno, todo es el uso que nosotros le demos. Volviendo a tu viaje, te dicen que te prepares para este viaje que tú vas a hacer con la mejor disposición y con la certeza de que vas a encontrar la fortuna. Y la fortuna no solamente puede estar representada en dinero, sino también encontrar a personas maravillosas, encontrar oportunidades maravillosas, tal vez una idea de negocio que tú veas en otro lado y que puedes ir a hacer al lugar donde tú vives. También me están hablando acerca de ese viaje que estamos haciendo todos nosotros en este preciso momento, ese viaje hacia el perfeccionamiento de nuestra alma, de nuestro ser, que des cada paso con la certeza de que estás tomando buenas decisiones. Y si dices en este momento estoy tan confundido, tan confundida que ni siquiera sé hacia dónde ir, pídele a los arcángeles, pídele a la divinidad, a Dios, a la fuente, a quien tú le tengas fe en este momento. Pide para que te abran el camino y date un tiempo para poder mirar ese camino. Tampoco te digo que te quedes ahí 10 años o 20 años esperando la señal. Si ya has recibido algún tipo de señal, anímate a dar ese primer paso. También te dicen que no es tiempo de ya culparse en esa situación que tú estás viviendo con tu persona especial. Es momento de rectificar. Los dos han cometido errores y tal vez errores bastante fatales que los han llevado a como distanciarse y en determinado momento a tomar malas decisiones con respecto a lo que deben hacer ustedes con la relación. La relación es de dos, no es de tres ni de cuatro, ni de toda la familia, aunque se sientan afectados por las decisiones de ustedes dos, ya sean padres, hijos, suegros, hermanos, lo que sea, pero a la larga las personas que deben tomar las decisiones en esta relación son ustedes dos. Es momento de que se den cuenta de que no hay que permitir acostarse estando enojados, estando disgustados, no habiendo por lo menos hecho el intento de solucionar lo que estén viviendo como dificultad en este momento. Y te vuelven y te repiten, no es momento de culparse, es momento de rectificar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y también es ser más misericordiosos el uno con el otro. No juzgarse tan duro ni ustedes ni a tu persona especial. Recuerda que todos cometemos errores. Hay errores de errores, ¿cierto? Pero hay cosas pequeñas del diario vivir, de la convivencia, que sí se pueden mejorar. Y si te das cuenta de que a tu persona especial le molesta que dejes la toalla en la cama, o de que dejes pelos en el baño, o de que no le ayudes en los quehaceres diarios, o que te hayas recargado en la economía, o que hayas cambiado de alguna otra manera, siendo frío, siendo distante con tu persona especial,
Entonces, evalúen entre los dos qué es lo que está sucediendo y traten de solucionar eso que están viviendo ahora. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas en esta ocasión. Vamos a barajar el tarot de Marsella para ver qué más te dice. Todo se logra solucionar entre ustedes dos si eso es lo que ustedes realmente desean, si eso es lo que ustedes realmente quieren. Bueno, con respecto a este amor, me dice, la decisión es de ustedes. Están en medio de una situación bastante complicada por el aburrimiento, por que las cosas como que están muy desgastadas. Pero me dice esta carta que ustedes dos tienen mucho todavía por vivir juntos, mucho por disfrutar y mucho por construir los dos. Busquen ayuda profesional. No se queden ahí esperando que las cosas eh, como que mejoren por sí solas. Hay demasiadas personas hablando alrededor de esta situación, de la relación de ustedes. No permitan que eso esté sucediendo más así de esa manera. La decepción y los celos es lo que está reinando en este momento en esa situación. Mm, a la larga podrían estar ustedes como tomando una decisión bastante acelerada y no tan positiva, no tan buena. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay momentos de rabia, en momentos de ira se pueden decir muchas cosas de las cuales después te puedes estar arrepintiendo. Así que mejor busquen ayuda profesional y solucionen lo que tengan que solucionar en ese instante. A ustedes dos todavía les queda mucho, mucho por vivir juntos. ¿Listo? Con respecto al dinero, me habla acerca de la pasión que debes imprimirle en este momento, en este instante. Hay algo que puede estar sucediendo como un imprevisto, tal vez algún desajuste en la economía de tu negocio o de tu trabajo. Pero esto es algo totalmente pasajero. Es como que es una situación para llamar tu atención, de que estás como muy mecánico, muy mecánica en tu vida, en tu día a día, en tu economía y estás estancado, estás estancada. Te dicen que tienes la protección de alguien realmente poderoso, ya sea que esté aquí con nosotros o no esté aquí con nosotros, y que es momento de avanzar con respecto a tu economía. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles y tus arcángeles en este día de hoy. Un mensaje especial para ti de parte de el arcángel Gabriel. Te habla acerca de tu creatividad y que es un don que no tiene límites, solamente los que tú les impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios para que el mundo gire muy, muy bien. No importa, o sea, lo que tú estés haciendo en este momento como trabajo, como actividad económica o en el hogar o como estudio, eso que tú sientes que es tan pequeño, es muy grande. Es una piedra o es un parte de la construcción fundamental de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, de lo que está sucediendo en el universo. Imagínate que todos pensáramos absolutamente lo mismo y decir, ah, no, yo lo que hago o lo que dejo de hacer no me afecta solamente a mí. Te digo que no, existe algo llamado el efecto de la mariposa, investiga de qué se trata. Hacia grandes rasgos te puedo decir que cualquier acción, por muy pequeña que sea, afecta el macro del universo, afecta la totalidad del universo. Ten confianza, ten confianza en ti mismo y en ti misma y mira tu mundo eh, iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Es un mensaje muy bonito para ti, para que creas más en ti y para que te hagas consciente de tu importancia en el giro y en lo que está sucediendo en este momento en la humanidad. Pon ese granito de arena, que ese granito, junto con lo que haces tu día a día, cada pensamiento, cada acción, hacen de este mundo un mundo mejor, mi querido y mi querida Aries.
Bueno, te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando las campanitas, también siguiéndome en mis redes sociales. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.